Opinión, análisis y debate deportivo sin filtros aquí en el Bernalazo. Vamos a hablar de lo que nos dejó la jornada 2 de este mundial. Empezamos nuevamente con el grupo A. México se enfrentaba a Corea, uno de los partidos más importantes de la segunda jornada. No solo estaba en juego el primer boleto de 16avos, sino el liderato del grupo. El ambiente estuvo a la altura. Ambas aficiones tuvieron una auténtica fiesta en Guadalajara, donde los aficionados coreanos, como ya es costumbre, fueron recibidos con muchísimo cariño por toda la afición mexicana. Dentro del campo, el partido fue completamente distinto, muy cerrado, muy disputado y con tensión hasta el último minuto. La diferencia terminó llegando tras un error del guardameta coreano que no logró controlar bien el balón dentro del área y dejó la pelota servida para que Luis Romo simplemente empujara el balón al fondo de la red. Fue el único gol del partido, pero no significa que Corea estuviera lejos del empate. Los asiáticos generaron ocasiones muy peligrosas y estuvieron a centímetros de igualar el marcador, literalmente. El tal Arrangel tuvo que intervenir sobre la línea para salvar a México en una de las acciones más claras del encuentro. Al final, la victoria mexicana 1-0, 3 puntos que valen muchísimo más que una simple victoria. Con este resultado, el equipo de Javier Aguirre asegura matemáticamente su clasificación a 16avos de final, que se jugará en el Azteca, y además garantiza terminar como líder del grupo. ¿Por qué? Porque Sudáfrica y República Checa empataron a 1 el otro partido. Y recordemos que en esta edición, el primer criterio de desempate es el enfrentamiento directo, no la diferencia de goles. Así que incluso si Corea derrota a Sudáfrica en la última jornada y México pierde contra República Checa, los mexicanos mantendrían el liderato gracias a la victoria conseguida en este partido. México ya está clasificado y lo hace dejando muy buenas sensaciones, aunque todavía quedan algunos detalles por corregir. Nos vamos al grupo B y aquí apareció la versión de Canadá que todos esperábamos desde el inicio. Después de las dudas generadas en la primera fecha, los canadienses reaccionaron de forma contundente y terminaron goleando 6-0 a Qatar. Un resultado que devuelve la ilusión a la afición local y que demuestra el potencial ofensivo de una generación que sigue aspirando a llegar muy lejos. Por el otro lado, Suiza hizo lo propio y derrotó 4-1 a Bosnia. Los suizos fueron superiores prácticamente en todo el partido y llegan a la última jornada con los mismos puntos que Canadá, 4 para cada uno. Y eso nos deja un desenlace espectacular. Canadá y Suiza se jugarán el liderato del grupo cara a cara en la última fecha. Mientras tanto, Bosnia y Qatar siguen con vida, aunque ya no dependen únicamente de ellos mismos. Ambos suman apenas un punto y están obligados a ganar si quieren aspirar a clasificarse como uno de los mejores terceros lugares. Llegamos al grupo C. Brasil se enfrentaba a Haití en un partido que sobre el papel parecía muy complicado para los caribeños y sinceramente creo que Haití salió con demasiado respeto. Plantearon una línea de 5 defensores y prácticamente 4 mediocampistas en paralelo, dejando a un solo atacante completamente aislado. Entiendo que enfrente estaba Brasil, entiendo que la diferencia de calidad existe, pero cuando ya estás en un torneo de este nivel, personalmente creo que tienes que atreverte un poco más. Jugarle de tú a cualquiera, porque si sales únicamente a defender, tarde o temprano los equipos grandes terminarán encontrando espacios. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Brasil ganó 3-0 sin demasiados sobresaltos. Mateus Cunha firmó un doblete, Vinicius volvió a ser protagonista con gol y asistencia. Y cada vez más da la sensación de que está decidido a cargar con el peso ofensivo de esta selección. Sin embargo, no todo fueron buenas noticias para los brasileños, porque una de sus principales figuras tuvo que abandonar el partido lesionada. Rafinha salió en el minuto 40 con aparentes molestias musculares y todavía no se sabe cuánto tiempo podría estar fuera. Una baja que podría ser muy importante conforme avance el torneo. En el otro partido del grupo, Marruecos volvió a demostrar por qué muchos lo consideran uno de los equipos más peligrosos de este torneo. Los africanos golpearon prácticamente desde el inicio y derrotaron a Escocia en un encuentro que controlaron durante la mayor parte del tiempo. Con este resultado, Brasil y Marruecos llegan a la última jornada compartiendo el liderato y dejando claro que, salvo sorpresa monumental, son los dos equipos más fuertes del grupo. Ahora nos vamos al grupo D, donde aparece el tercer anfitrión, Estados Unidos. El conjunto estadounidense llegaba con confianza tras su primer victoria
y ahora tenía como rival a Australia, que también venía de ganar su partido inicial. Sobre papel, el duelo era directo por el liderato, y Estados Unidos hizo valer su condición de favorito. Se impuso 2-0 en un partido que dominó en momentos clave y que volvió a mostrar una idea de juego muy clara. El equipo norteamericano plantea una línea de 3 en salida, con laterales muy adelantados, que sin balón terminan formando una línea de 5 bastante sólida. Es un equipo flexible que sabe cuándo atacar y cuándo cerrar espacios. Del otro lado, Australia repitió un planteamiento muy conservador. Algo muy parecido a lo que vimos con Haití en la jornada anterior. Línea de 5 defensas, 4 mediocentros en paralelo y un solo delantero aislado arriba. Demasiado enfoque en no perder. Y al final, cuando juegas a no perder, muchas veces terminas perdiendo igual. Australia se queda con esa sensación de haber dejado pasar una oportunidad. Y ahora se jugará todo en la última jornada frente a Paraguay. En el otro partido del grupo llega la polémica. Paraguay consiguió una victoria 1-0 ante Turquía con un gol tempranero en el minuto 2. Pero en el encuentro quedó muy marcado por la expulsión de Miguel Almirón. Una acción completamente controvertida. El jugador fue expulsado por taparse la boca mientras hablaba con un rival, en una jugada muy marcada por aquel episodio polémico entre Vinicius y Prestiani en Champions, donde se denunció una posible expresión racista que nunca pudo confirmarse del todo por taparse, pero eso no salvó al argentino de una sanción. Y esta expulsión, aunque discutida, terminó condicionando el resto del torneo para Paraguay, porque perdieron a una de sus grandes figuras. Por el otro lado, Turquía queda eliminada en apenas 6 días de competición. Un regreso que duró muy poco para una selección que llevaba 24 años sin participar en este torneo. Y seguramente el principal señalado será el entrenador, porque talento hay y para muchos años. Arda Güler, 21 años, Kenan Yildiz de la Juventus de 21 años, y son 2 jugadores que juegan en la élite, Real Madrid y Juventus. Pero el equipo no ha logrado traducir ese talento en resultados. Pasamos al grupo E. Alemania se enfrentaba a Costa de Marfil en lo que para muchos era una de las pruebas más serias del grupo. Y el partido lo confirmó. Alemania ganó 2-1, pero el marcador no cuenta toda la historia. Costa de Marfil golpeó primero en el minuto 30 y obligó a los teutones a remar en contra durante todo el partido. Y no fue hasta el minuto 68 cuando Undav logró el empate. Y cuando el partido parecía encaminado al empate, apareció nuevamente para marcar el gol de la victoria en el minuto 95. Un triunfo sufrido totalmente, porque Costa de Marfil estuvo a segundos de sacar un punto histórico contra una de las grandes favoritas. Y esto nos deja una conclusión importante. Este equipo africano no es un rival cómodo para nadie. Compite, propone y tiene talento suficiente para incomodar a cualquiera, y es el primer caballo negro del torneo. En el otro partido del grupo llegó una de las grandes sorpresas de la jornada. Ecuador, que llegaba como una de las selecciones llamadas a competir en la parte alta del grupo, no pudo pasar del empate ante Curazao. Pero ojo, no fue todo por falta de oportunidades, todo lo contrario. Ecuador generó 27 remates, 15 de ellos a portería. Una auténtica avalancha ofensiva. Pero se encontró con un muro llamado Eloy Room, que se quedó a una atajada de igualar el récord de Tim Howard. El portero de 37 años firmó un partido espectacular que le dio una calificación de 9.4 y fue el gran responsable de que Curazao consiguiera su primer punto en la historia del Mundial. Un resultado que cambia completamente el grupo, porque ahora Ecuador queda contra las cuerdas. Un solo punto y una última jornada donde tendrá que enfrentarse nada menos que a Alemania. Un escenario complicadísimo, y más aún si revisas los nombres que tiene esta selección. Pacho, bicampeón de Champions. Hincapié, campeón de la Premier y finalista de Champions. Moisés Caicedo, uno de los mediocentros más sólidos del mundo. Estupiñán, que juega en Europa. Ener Valencia, como un referente y una leyenda ecuatoriana. Pero hasta ahora ninguno ha logrado dar ese paso adelante en la selección.
Y eso es lo que está marcando la diferencia. Así que Ecuador hasta ahora es la primer gran decepción. Nos vamos al grupo F, uno de los más interesantes de toda la competición. Países Bajos asumía el liderato del grupo y lo hizo con una autoridad absoluta, goleando 5-1 a Suecia. Una victoria clara, dominio de principio a fin, sin demasiadas dudas. La naranja mecánica mostró una versión muy distinta a la del partido anterior contra Japón, donde el encuentro fue mucho más abierto. Aquí no hubo dudas, aquí hubo control total. Y con este resultado, Países Bajos deja claro que es uno de los grandes favoritos para llevarse esta copa. En el otro partido del grupo, Japón volvió a demostrar su nivel, goleó 4-0 a Túnez, en una actuación muy sólida, incluso sin uno de sus referentes, Take Kubo, que está tocado tras el partido ante Países Bajos y aún no se sabe cuándo pueda volver. Se espera que vuelva en unos hipotéticos octavos de final. Muchos pensaban que esa baja podía afectarles, pero Japón no mostró ninguna debilidad, al contrario. Fue contundente, efectivo y muy superior. El grupo queda abierto completamente. Países Bajos y Japón empatan en puntos en la parte alta y Suecia sigue muy cerca con 3 puntos. Pero la ventaja de momento es para Países Bajos porque en la última jornada se enfrentan a Túnez, mientras que Suecia tendrá que medirse a Japón en un duelo mucho más exigente porque el conjunto asiático es junto a Costa de Marfil un caballo negro sin dudas. Vamos al grupo G, donde también hubo sorpresas importantes, donde Bélgica vuelve a dejar más dudas. Empató 0-0 ante Irán, en un partido que incluso pudo haber perdido. Un grave error de Ngoy en la salida terminó en expulsión, condicionando completamente el partido para los belgas. Bélgica tuvo más posesión, generó más llegadas, pero no logró transformar ese dominio en goles. Y en este tipo de torneos cortos, eso se paga. Y sí, así como Ecuador, Bélgica es la segunda gran decepción. Irán, en cambio, se lleva un punto muy valioso y se coloca en la parte alta del grupo. Mientras tanto, Egipto dio un golpe importante, derrotó 3-1 a Nueva Zelanda en un partido que comenzó cuesta arriba. La leyenda Tim Payne nos regaló una asistencia, pero Egipto terminó imponiendo su calidad. Y como siempre apareció Mohamed Salah, gol y asistencia para liderar la remontada, y con este resultado Egipto se coloca como líder del grupo y deja todo preparado para una última jornada donde se enfrentarán a Irán en un duelo directo por la clasificación. Llegamos al grupo H y aquí España por fin despertó. Tras las dudas del primer partido, la selección dio una imagen completamente distinta. Con Lamine Yamal ya como titular tras su lesión, el equipo ganó en dinamismo desde el primer minuto. En solo 45 minutos, Lamine volvió a demostrar lo diferente que es. Marcó el primer gol tras una jugada colectiva y empujando el balón prácticamente. Se nota cuando está en el campo, se nota el miedo que generan los rivales, pero el gran protagonista del encuentro fue Oyarzábal con un partido completísimo. Doblete, asistencia y liderazgo ofensivo. Además, el marcador se amplió con una ayudadita de Arabia que terminó para sentenciar 4-0. Lamine fue sustituido al descanso, una decisión completamente pensada por Luis de la Fuente para no arriesgar el estado físico. Y esta vez sí, España deja buenas sensaciones. Una actuación seria, contundente y mucho más cercana a lo que se espera de una selección de su nivel. Pero no todo fue positivo en el grupo porque aparece la que ya podíamos llamar la tercer gran decepción del torneo, Uruguay. La celeste no pudo superar a Cabo Verde. En un partido lleno de altibajos, empezó perdiendo, consiguió remontar, pero volvió a cometer un error gravísimo en la salida. Muslera salió para intentar corregir la jugada, pero terminó dejando la portería completamente vacía. Y Cabo Verde no perdonó. 2-2 resultado final y un resultado que deja a Uruguay en una situación incomodísima, porque ahora se ve obligada a ganar en la última jornada ante su rival más complicado, España. Aunque cuidado,
porque Cabo Verde ya ha demostrado que aquí no está por casualidad. 2 empates ante los rivales más difíciles y ahora un escenario perfecto para intentar meterse en la siguiente ronda. Su último partido es contra Arabia Saudita. Salieron vivos contra los grandes, pero ahora tienen que salir a cazar. El grupo está completamente abierto y Cabo Verde ya no es sorpresa, es una realidad. Ahora llegamos al grupo I, el grupo de los herederos. Francia y Noruega llegaban liderando. Ambos hicieron su trabajo. Los Blues se enfrentaban a Irak y una vez más apareció Kylian Mbappé. Con hambre de récord, con hambre de historia, el delantero francés abrió el marcador con un auténtico golazo desde fuera del área y posteriormente completó un doblete que le permite igualar a Miroslav Klose con 16 goles en mundiales, en 16 partidos jugados. Y lo más impresionante es cómo lo ha conseguido. Esta es su tercer participación en un mundial. Un título, una final perdida y Francia sueña con alcanzar su tercer final consecutiva. Y Mbappé parece decidido a poner su nombre en los libros de historia de este torneo. Y por el otro lado del grupo, Noruega también cumplió. Los vikingos derrotaron 3-2 a Senegal con otro doblete de Erling Haaland. El Cyborg sigue acumulando goles y demostrando que está preparado para asumir el trono cuando llegue el momento. Con estos resultados, Francia y Noruega aseguran matemáticamente su clasificación y ahora nos regalan uno de los partidos más atractivos de toda la jornada 3. Heredero contra heredero, Mbappé contra Haaland, Francia contra Noruega, con el liderato del grupo en juego. Ahora seguimos con el grupo J y aquí toca hablar del rey, Lionel Andrés Messi Cuchitini. Volvió a hacer magia y una vez más, y sinceramente ya no quedan más palabras para describirlo. Argentina derrotó 2-0 a Austria con un doblete de Messi que le permite convertirse en el máximo goleador de la historia de este torneo con 18 goles. Gracias, Leo, es lo único que podemos decir, porque seguimos viendo historia en tiempo real. Eso sí, el partido dejó varias polémicas. La primera fue un penal muy discutido, de esos que algunos señalan y otros no. Personalmente yo sí lo hubiera marcado, pero poco importó, porque Messi terminó fallando. La segunda polémica fue mucho más seria, menos controversial y menos vista, pero para mí Cristian Romero debió de ser expulsado tras un codazo en la nuca de uno de los delanteros austriacos. Había una disputa aérea en un despeje y hubo muy pocas repeticiones de la acción, pero me pareció una agresión bastante más fuerte que otras jugadas que sí han generado debates, como la del propio Messi contra Arabia la jornada anterior. Curiosamente, pocos minutos después Romero tuvo que abandonar el partido lesionado. Llamémoslo karma o simplemente mala suerte, pero bueno, Austria terminó frustrada. Las faltas se acumularon durante todo el partido y la sensación es que los árbitros están siendo demasiados permisivos. En el otro encuentro del grupo, Argelia derrotó 2-1 a Jordania en un partido muy entretenido. Jordania luchó hasta el final buscando el empate, pero los argelinos supieron gestionar la ventaja y se mantienen con opciones de clasificación. Ahora llegamos al grupo de Cristiano Ronaldo, el grupo K. Y después de una semana llena de debates, Portugal respondió en la cancha. Los portugueses se enfrentaban a Uzbekistán, con la obligación total de ganar. Y desde el primer minuto se notó que Cristiano tenía un objetivo muy claro: la historia. Apenas 6 minutos tardó en arrancar y convertirse en el primer jugador capaz de anotar en 6 ediciones distintas de este torneo, desde Alemania 2006 hasta hoy. Cristiano ha anotado por lo menos un gol en estos torneos. Una auténtica locura la longevidad que tanto Cristiano y Messi han demostrado con los años. Pero Cristiano no se conformó, marcó un doblete y lideró una goleada portuguesa que dejó muy buenas sensaciones. Más allá de los goles, hubo algo que llamó mucho la atención: la conexión entre los jugadores portugueses.
Las celebraciones, las sonrisas, la energía del equipo. Por primera vez Portugal pareció disfrutar dentro del campo. Bruno Fernández, Joao Neves, Cristiano, todos remando en una misma dirección. Y sí, el portugués incluso estuvo cerca del hat-trick. Tuvo ocasiones para terminar con 3 o 4 goles, pero el mensaje quedó claro. La leyenda sigue viva. Y vuelve a colocarse en la conversación junto a Messi, Mbappé y Haaland para ser uno de los goleadores del torneo. Y tal y como dijo él en una de sus celebraciones, I am back. Ahora llegará la verdadera prueba, Colombia. El rival más complicado del grupo, precisamente los cafeteros también hicieron su trabajo, derrotaron 1-0 al Congo en un partido mucho más complicado de lo que refleja el marcador. Los africanos volvieron a demostrar que estos equipos llamados pequeños compiten cada vez mejor. Línea de 5, 3 mediocampistas, 2 delanteros. Más ambición que otros equipos que hemos visto, pero no fue suficiente. Colombia encontró el gol en el minuto 75 y se llevó 3 puntos fundamentales. El grupo sigue abierto. Portugal y Colombia se jugarán el liderato cara a cara, mientras el Congo todavía mantiene opciones si logra derrotar a Uzbekistán en la última jornada. Y por último, el grupo L. Inglaterra se enfrentaba a Ghana en un partido que, siendo sinceros, dejó bastante que desear, 0-0. Y para una selección con el talento ofensivo que tienen los ingleses, eso debería de ser motivo de preocupación. Ghana defendió muy bien, se dio la posesión, se encerró atrás, pero Inglaterra nunca encontró soluciones. Nunca encontró espacios y nunca transmitió la sensación de estar cerca de ganar. Si esta selección quiere levantar el trofeo, tendrá que mostrar mucho más. Y aquí nos surge una de las dudas. Thomas Tuchel dejó varias buenas armas ofensivas en Inglaterra, como Cole Palmer, Phil Foden, y aunque pareciera que un defensa no tiene aporte ofensivo, Trent Alexander-Arnold aporta muchísimo arriba. Entonces ahora podríamos preguntarnos si las cosas hubieran sido diferentes con estas armas, aunque sea en la banca. Y por supuesto que Tuchel será el primer señalado si no hay resultados. Su convocatoria ya dejó mucho de qué hablar, así que no lo tiene nada fácil. Y en el otro encuentro del grupo, Croacia derrotó a Panamá y logró mantenerse con vida. La gran noticia fue Luka Modric. La leyenda croata alcanzó 200 partidos con su selección nacional, una cifra histórica que muy pocos han conseguido. De hecho, solo él y Cristiano Ronaldo. Y lo hizo manteniendo el nivel competitivo que lo ha caracterizado durante toda su carrera. El grupo queda abierto también para la última jornada. Inglaterra sigue teniendo el mejor escenario, ya que enfrentará a Panamá, mientras que Croacia y Ghana se enfrentarán en un duelo directo que puede definir quién acompañará a los ingleses en la siguiente ronda. Y así termina una segunda jornada llena de historias. Los favoritos empiezan a mostrar sus cartas, las decepciones empiezan a acumularse y los llamados pequeños siguen demostrando que nadie les ha regalado su lugar. Lo mejor de todo es que ahora sí llegan los partidos donde ya no hay margen de error, y si algo hemos aprendido es que cualquier selección puede hacer historia. Déjame en los comentarios qué piensas, qué te gustaría debatir, y nos vemos en la jornada 3.